Dios les bendiga, les saludo el hermano Ricardo Gómez de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en Quinta Crespo, Caracas, presentando una nueva emisión de Así dice la Biblia. Estamos felices y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos brinda de llegar hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren, con una palabra de ánimo, de edificación, que yo sé que va a ser una bendición para sus vidas. Me encuentro como cada programa con mi hermano Carlos Flores. Dios te bendiga, hermano Dios Carlos. te bendiga, hermano Ricardo. Sean todos bienvenidos a su maravilloso programa, Así dice la Biblia. Es un placer estar nuevamente hoy viernes con ustedes, compartiendo la intención del corazón de Dios en lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios la que alimenta cada día nuestro ser. Amén, amén, hermano Carlos. Y bueno, estamos de verdad contentos porque hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado con vida, nos ha guardado con salud y nos ha permitido tener este tesoro que es la palabra de Dios para poder escudriñarlo. Y hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de enseñanzas, un nuevo estudio en la palabra de Dios. Es el tema general que vamos a estar trabajando es la Biblia y la política. Usted me dirá, la política, ¿por qué? Si hay tantas cosas buenas por las cuales hablar, pero realmente es necesario entender que la palabra de Dios tiene este tema y todo lo que puede usted pensar está plasmado en la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, estoy en la concordancia buscando política y no aparece, pero quiero leer una porción de la palabra de Dios, pues nosotros como defensores de la palabra de Dios creemos que es muy importante escudriñar la palabra y Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, él dice, y leo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, me gusta esto, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es muy importante cuando uno empieza a escudriñar esta porción. Nos damos cuenta que todo lo que podamos pensar, todo lo que nos podamos imaginar ya está en la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy en día las iglesias pues tienen normativas según lo que está en la palabra de Dios y se han dado cuenta que hay cosas nuevas, algunas son buenas, otras no son pues agradables delante de los ojos de Dios, y aunque no esté la palabra literal en la Biblia, uno puede entender. Por eso la importancia de escudriñar, ese mensaje que nos dejó el Señor Jesucristo de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No es solamente leer la Biblia, hay que escudriñar, es decir, examinar minuciosamente. Hoy en día, por ejemplo, hermano Carlos, este 2020 ha sido un año muy difícil. La pandemia, desastres naturales. En esta semana pues estamos viendo que hay huracanes, hay muchas cosas que están pasando y la gente no entiende que la Biblia habla de todo esto. Sí, Son sí. señales y no, la Biblia no dice nada del COVID, dirá la gente, o la Biblia no habla del huracán tal, pero la Biblia pues me dice que van a pasar cosas y por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Así que amigo y hermano que me estás viendo, nosotros no queremos ser polémicos, no queremos llegar a simplemente pues lanzar temas por conseguir seguidores. Nosotros tratamos de edificar. Hay un sentir en nuestros corazones, pues hay una realidad que está plasmada en el mundo entero y la iglesia muchas veces no se da cuenta. Hay hermanos que están en las iglesias y piensan que la Biblia no tiene nada que ver con política y nosotros como cristianos no somos seres políticos, aclaramos esto, pero somos ciudadanos y hay deberes que están escritos en la palabra de Dios que debemos entender. ¿No es así, hermano Carlos? Correctamente, Ricardo. Decía Ricardo, no estamos tratando de ser personas polémicas, ¿no? Ni cristianos polémicos. Pero esto es un tema que es muy fundamental hoy en día y es cierto lo que dice Ricardo. Hay personas que de repente sí les gusta los temas, en este caso, que sean cuestionables. Pero la palabra política es cierto, no aparece allí Ricardo, pero todo está inmerso a grosso modo
y es importante escudriñar si hay referencias acerca de lo que hace referencia a la palabra política, ¿no? Y así como tú hacías referencia a cualquier infinidad de nuevos temas, como tú decías, el tema del COVID, pero bueno, ¿cómo es posible si la palabra de Dios no habla sobre el término o palabra virus? Yo busco la Biblia y la Biblia no me habla sobre virus y esto es un virus. Entonces, bueno, algunas personas dirán, bueno, esto no es ninguna plaga, esto no es ninguna enfermedad grave porque bueno, la palabra de Dios me habla que van a venir plagas. Y bueno, pero ¿quién va a decir de que en este caso un virus es una plaga? ¿Cómo hago esa relación? Bueno, lógicamente, pues, hay que abrirse un poco también a las nuevas estructuras y a las nuevas palabras que han ido surgiendo a medida de los tiempos en la parte etimológica y bueno, poco a poco pues adaptándose al proceso del proceso etimológico que marca la palabra de Dios. Claro, fíjate que, por ejemplo, nosotros iniciamos el programa en Facebook hablando sobre una palabra homosexualidad, No parece. que es una palabra que tiene, tú lo explicaste bien, 200, 300 años y es nueva para el tiempo que tiene la Biblia. Sin embargo, cuando tú estudias qué es la homosexualidad, te das cuenta que su significado está en la palabra de Dios. Entonces, amigos, hermanos que nos están viendo, tratemos de abrir nuestras mentes y nuestros corazones para lo que dice la palabra de Dios al respecto de esto. Entonces ya sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy, la Biblia y la política. El tema específico para tratarlo en este día es formas de gobierno en la Biblia. Así como no dice política, pero la Biblia desde Génesis, veo yo, desde el principio se habla de Faraón, incluso hay 2 libros que se llaman Reyes, imagínate. Entonces, realmente sí hay pues contenido en la palabra de Dios sobre esto y la gente pensará, bueno, eso es histórico, ahorita no tiene mucha relevancia, pero quiero que usted entienda que hoy más que nunca esto tiene relevancia. Entonces, vamos a hablar de la Biblia y la política. Hermano Carlos, empecemos por lo evidente, ¿no? ¿Qué es la política? ¿De dónde viene esto? Bueno, la palabra política es la conjunción de unas palabras griegas en conjunción. Algunos lo toman como en referencia a una palabra latina, ¿no? Pero la palabra política tiene una conjunción, una palabra que se determina como polis y hace alusión a la ciudad. Es decir, que la política tiene la referencia principal que es el manejo o el arte de ciertas leyes y de ciertas maneras de conducirse dentro de la ciudad. Y la política tiene referencia fundamental en los vestigios y en los inicios de los pensamientos de los griegos. La política no es mala como estructura de pensamiento y lo que hace indudablemente mal en la denominación de la política es el hombre. Correcto. Es decir, el mal uso no solamente del término por desconocimiento, por ignorancia del término, pero realmente es el hombre que hace mal el uso de la política. Aristóteles lo empleó de manera restrictiva para delimitar a los gobiernos. Y como delimita a los gobiernos, delimita también a las formas de gobierno, que es lo que nosotros hoy queremos que entendamos un poco acerca de esto de la política, porque lógicamente que si no existe política, no existen formas de gobierno. Si no existen formas de gobierno, pues entonces no existen procesos, en este caso, proféticos. Cuando observamos profecía, observamos que son formas de gobierno. Y hasta para entender la parte escatológica necesitas entender cómo se estructuraron esas formas de gobierno para poder tú entender lo que ha de venir en el nuevo orden mundial. Fíjate, hermano Carlos, para ir contextualizando, ¿no?, lo que acabas de explicar, la política pues se puede decir que es la forma en la que, en primer lugar, Aristóteles, Platón, en esos tiempos trataban de normar, por llamarlo de una forma, y darle orden a la forma en la que se organizaban las ciudades, ¿no? Correctamente. Se puede decir que en primer lugar es para las ciudades, pero en la actualidad no se limita a la ciudad. O sea, se puede hablar de que en una empresa hay una política de lo que sea, ¿no? De gestión, podemos llamarle el nombre que sea. Y me voy a la palabra de Dios, recuerdo una porción en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Fíjate que nosotros estamos cerrando un ciclo donde estábamos hablando de la familia, ¿no? Y hablábamos del matrimonio, y a veces es difícil uno ponerse de acuerdo con su propia esposa, ¿no? Y si cuesta que dos hombres se pongan de acuerdo, imagínate tratar con un grupo determinado de personas y que esa ciudad se mantenga en orden. Si no hay leyes, si no hay normas, pues es un caos, es un desastre, porque el corazón del hombre va hacia lo malo. Cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales, recuerdo que estaba viendo una materia que se llama Derecho Constitucional y nos hablaban mucho del origen, ¿no? Y decían que siempre como que el ser humano inventa algo malo que hacer, entonces los gobernantes se dan cuenta y tienen que hacer una ley para prohibir eso que ya el ser humano ha inventado. Y luego que esa ley sale, entonces ellos dicen, bueno, salió una ley, vamos a ver cómo transgredimos esa ley sin que nos haya una penalidad por lo que estamos haciendo. Y hay un círculo vicioso que pues arrastra y arrastra al ser humano hasta un punto en donde a veces las leyes, pues uno no consigue qué pena inventar para eso. Y eso que estás diciendo, Ricardo, es importante, porque eso lo dice la Biblia. Para las personas que dicen, bueno, es que la palabra política no aparece en la Biblia y todo aquello, el apóstol Pablo, haciendo referencia al pecado, dice de que la ley es por causa del pecado. Exactamente. Para que observemos que la palabra de Dios trabaja hasta en la ciencia política. El apóstol Pablo, que era abogado también, decía de manera tácita, hey, la ley se da de manera exclusiva por el pecado. Si no existe pecado, no existe ley. Y es referencia a lo que está diciendo Ricardo, puesto lo que veníamos diciendo, ¿no? Estos dos filósofos y griegos en su momento, Platón y Aristóteles, establecen lo importante que era en el cambio de la sociedad, el cambio del pensamiento político del hombre que beneficiara, y lo digo entre comillas, a la sociedad, ¿no? Y bueno, desde ahí comienzan los vestigios de la democracia y por eso hablamos sobre el mal uso de la palabra política. A veces pensamos de que la democracia es muy bonita y que lo vamos a hablar también, pero existe una diferencia entre ser un demócrata y ser un demagogo. Correcto. Es allí donde las personas usan el mal uso de la política y se convierten en demagogos. Y es allí donde se fundamenta las formas de gobierno. Eso es correcto, hermano Carlos. Y recuerdo otra porción, a medida que vas hablando, pues trato de que las personas que nos están viendo vean cuán importante es la comprensión de esto, porque mientras más lo desarrollamos, pues me doy cuenta de que es más importante. Salmos 33, 12, por ejemplo, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Sabías que cada país en su constitución da la libertad para que la gente en ese país pueda servir a Dios, hacer sus reuniones? Hay países que prohíben el cristianismo, por ejemplo. Hay países que prohíben muchas cosas que nosotros regularmente hacemos con total libertad, ¿no? Incluso en las naciones, pues hay normativas. Nosotros como organización cristiana sin fines de lucro tenemos que estar registrados ante lo que se conoce como la Dirección de Justicia y Culto. Hablo del caso de Venezuela, del ministerio, tiene su nombre, pues el ministerio encargado para esto. Que ha cambiado mucho. Pero... Exacto, ha cambiado de nombre, no lo quiero decir para no equivocarme, pero lo cierto del caso es que hay una oficina allí donde uno como iglesia debe, pues, estar allí registrado, ¿no? Y más allá de eso, el ser humano, el cristiano, tienen que entender que en varias partes de la palabra de Dios pues se nos hace un exhorto, hay que obedecer las leyes terrenales, ¿no? Entonces, con formas de gobierno. Exactamente, como formas de gobierno. Entonces, amigos, hermanos, si usted tiene algún comentario de este tema, usted allí en la sección de comentarios puede con toda confianza escribirnos, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no hay problema. Queremos pues bendecir su vida y que usted pueda también entrar en esta disertación que estamos teniendo el día de hoy. Y fíjate, hermano Carlos, que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son formas de gobierno. ¿Cómo es esto, formas de gobierno? Es un término que se usa para delimitar las maneras o nombrar un concepto esencial de la ciencia política, ¿no? Como una teoría o un derecho constitucional para un país o para una nación, ¿no? Okay. De hecho, es la forma o modelo de gobierno que asumen
en este caso, los diferentes países. Cuando, en este caso, David, tú me estabas hablando del término que él decía, ya había el término nación, y el término nación llamaba la estructura dentro de un territorio. Ya en los tiempos de David, por ejemplo, había una forma de gobierno. Entonces se le llama forma política, forma de gobierno, régimen político, sistema de gobierno, como usted lo quiera llamar. Hoy en día la palabra sistema de gobierno es muy utilizado en la parte eclesiástica, porque el sistema de gobierno, cuando las personas estudian escatología, habla sobre el sistema de gobierno que va a tener el anticristo. Entonces, pero son palabras sinónimas que se usan, pero las formas de gobierno son las estructuras que han permitido a las ciudades durante los inicios de vestigios de ciudades a nivel histórico delimitar cómo podían ordenarse, planificarse y organizarse. Tú hablabas acerca de que se hace política en diferentes lugares, se hace política en la escuela, se hace política en la casa, se hace política en la iglesia, en diferentes lugares porque somos hombres políticos. Hay formas de gobierno ya preestablecidas desde la época de la antigüedad. Por ejemplo, una de las cosas comunes que las formas de gobierno deben tener, o sus características principales, era la manera como se elegían, en este caso, a las personas que iban a dirigir en esas formas de gobierno. Es decir, la elección era sumamente importante. Cuando hablo de la elección, no tiene que ser el término democrático, tiene que ser un término en donde se clasifican hasta para las repúblicas y para las monarquías. Las repúblicas son elegidas por el pueblo, pero las monarquías no son elegidas por el pueblo, pero son elegidas por un ente, bien llámelo divino, consanguíneo, pero fueron elegidos para poder llevar a una nación. Por eso la parte de elección es importante, bien sea por parte política de manera electiva propia o no fueron elegidas, sino fueron preestablecidas. Es una característica fundamental. Eso también me lo dice la palabra de Dios. Número 2. Y lo vamos a ver posteriormente, esas características. El grado de libertad de los gobiernos es fundamental, en el cual existe pluralismo y participación política. ¿Qué tiene que ver con eso? De que las formas de gobierno han ido cambiando en los procesos de tiempo, porque el pluralismo ha tenido que avanzar, la participación ha tenido que avanzar a nivel global, y también la libertad que tú le puedas dar a tus ciudadanos ha tenido que avanzar de manera progresiva. A pesar de que la Biblia, este tipo de estructura, no me habla como parte de república directamente, pues vamos a observar que en la Biblia me muestra una república en los tiempos de Jesús. La monarquía es lo que más vamos a observar en la palabra de Dios, pero la monarquía también hoy actual puede ser democrática. Hoy existen monarquías que son democráticas, como España. España escoge al primer ministro, pero es una monarquía. Existe el rey. Existen unas monarquías que no son democráticas, como la de Arabia Saudita. Y existen unas que son intermedias. Y entre las que son intermedias pueden ser absolutistas. Y una de las cosas fundamentales es que, por ejemplo, dentro de las democracias, monarquías no democráticas, existe el Vaticano. El Vaticano es una monarquía no democrática. Ahora, estas formas de gobierno, Ricardo, están preestablecidas en la Biblia. Y fíjate algo, Carlos, ¿no? Con todo esto que tú acabas de mencionar, cómo el ser humano a través del tiempo ha tratado de mejorar de alguna forma, ¿no? Pero me encanta cuando yo te oigo y bueno, mi mente estaba totalmente enfocada en la palabra de Dios también, viendo cómo era el trato que Dios tenía con su pueblo desde el principio. O sea, nos vemos el Génesis, pues que tiene un periodo de tiempo indeterminado que se podría decir de más de 1000 años, desde el capítulo 1 hasta finalizar el tiempo de José. Vemos cómo, el pueblo fue esclavizado por un faraón, por una nación, ¿no? Y luego cómo el Señor trató, el resto del Pentateuco habla de cómo pues el pueblo salió, el tiempo de Moisés, cómo salió de Egipto, cómo cruzaron el desierto, y luego cómo el Señor empezó a usar a Josué, ¿no?, para conquistar naciones. Y si te pones a ver, allí hay que entenderlo o verlo desde ¿cómo te digo?, un aspecto político. ¿Por qué? Porque era Dios quien guiaba al pueblo. Y qué bonito cuando alguien puede dejarse guiar por Dios. Ahora, pues el ser humano ha decidido tomar las riendas por su cuenta, pero el pueblo de Dios iba a la conquista, incluso pues ese pueblo era temido
que llegaban incluso reyes, oye, ya viene esta gente, ya estamos listos, no hay nada que hacer, ¿no? Por más que hayan columnas, por más que hayan muros, por más que hayan protecciones, ese pueblo ya sabía que pues estaba predestinado por Dios a ser conquistado y a eso iba. No tendríamos tiempo hoy de hablar de Josué detalladamente, cómo cada reino iba, bueno, de Jericó hacia adelante y cómo, mira, vas ahí donde este rey, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Ya habían alrededor del mundo reyes, habían ciudades que estaban establecidos con su propio sistema político, Forma de gobierno. su propia forma de gobierno, pero el Señor pues era el que estaba allí al frente. Pero ¿qué sucedió? Al pasar el tiempo, pues Josué, no sé qué pasó con sus hijos, que los muchachos pues como que no tomaron el ejemplo de su papá y el pueblo empezó a ver cosas que no estaban bien y bueno, vamos a tener yo sé qué tiempo más Sí, vamos a adelante hablar sobre esa para parte. hablar más adelante sobre eso. Ahora, lo que tú hacías referencia, Ricardo, ¿no? La Biblia me enmarca formas de gobierno que han sido estudiadas a nivel político. Antes del diluvio, quiero que lo veamos, ¿no? Antes del diluvio no existía formas de gobiernos claras sobre ese concepto, ¿no? Ese tipo de formas de gobiernos que había antes del diluvio no eran formas de gobierno, eran sociedades tribales. Correcto. Antes del diluvio, la Biblia no me marca que existieran formas de gobierno, eran sociedades tribales que se enmarcaron durante un proceso de tiempo en el cual no había una estructura de sociedad fundamentada y formada. Es decir, de que antes del diluvio no existe un vestigio de estudio de forma de política porque no lo existía. ¿Y por qué no existía? Porque no existían las ciudades. Eso es claro. Antes del diluvio no existían ciudades. Bueno, ¿cómo se denominaban? Bueno, llámelo pueblo, llámelo sociedad tribal, pero no habían ciudades, no había el orden que es el que forman la ciudad. Porque en aquel momento cada quien hacía lo que le daba la gana. Por eso tú leíste el versículo bíblico que es decir, el hombre, su designio siempre fue al mal en el inicio. Y lógicamente, ¿por qué no existía ese parámetro? Porque no existían leyes. Claro, claro. No, y me imagino, hermano Carlos, que también pues el mundo prácticamente se estaba empezando a poblar. Y yo no sé si aquí pues elucubrando nada más, me imagino pues no sé, a la tercera o cuarta generación después de Caín y Abel, oye, uno tenía cada hijo y bueno, anda, vete por ahí a ver dónde ves una tierra Claro. que te guste y móntate ahí, pues. No es el problema que hay ahorita que no hay dónde irse, la vivienda es muy costosa. Antes había tierra de más, sobraba, ¿no? Entonces, capaz la gente se iba días de camino donde no había más seres vivos por allí. Bueno, aquí montaron su tienda y eso es un proceso de poblar pues de cientos de años, ¿no? Pero suponiendo que si habían, en este caso, grandes asentamientos, ¿no? Ujú. No existían las leyes. No, exacto. Entonces, al no existir las leyes, pues lógicamente la ciudad no se fundamentó. Pero la Biblia comienza a delimitarme la primera forma de gobierno, que esto es escatológico, de hecho. La primera forma de gobierno no se sabe si es una monarquía autoritaria o es una dictadura autoritaria, no se sabe cómo delimitarlo, pero lo que sí sabemos es que fue autoritaria. Y la primera forma de gobierno que la Biblia me muestra aparece en Génesis capítulo 10. Para las personas que les gusta que así diga la Biblia, Génesis capítulo 10 me marca cómo era la primera forma de gobierno en la primera gran ciudad. De hecho, el primer gran imperio fue Babel. Y el creador de ese gran imperio, que lo hemos hablado ya en otras ocasiones, fue Nimrod. En el capítulo 10, versículo 8, dice la escritura que Cus había engendrado a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es decir, el primer gran hombre fuerte en la tierra fue este hombre Nimrod. Y fue un hombre poderoso, dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y la palabra vigoroso lo explicamos en los primeros programas. La palabra vigoroso significaba que era una persona que se imponía. Era una palabra que tiene que ver una similitud o un sinónimo a la palabra de un dictador. Es decir, que Nimrod fue el primer fuerte, poderoso dictador de la tierra. Entonces, la primera forma de gobierno que se preestableció en aquel momento era de que era un dictador. Era el término de dictadura, a pesar de que
preestableció a través del tiempo, porque una de las cosas que Nimrod lo hizo fuerte, Ricardo, era que él era un gran cazador. Al ver la sociedad que él cazaba y los animales que imponían miedo a la ciudad en su momento, en su asentamiento, él los cazaba, él decía, bueno, es el primer poderoso, es el primer hombre fuerte que puede haber. Comienza como con los primeros vestigios del arte militar y comienza en este caso pues a formarse estructuras de murallas dentro de los pueblos, de los lugares, y comenzaron a decir, bueno, nos cubrimos, hay una persona fuerte, y comienza a preestablecerse. Y su primera forma de gobierno era la parte autoritaria. Y las traducciones, por eso la parte etimológica es importante. La parte poderosa significaba la parte de someter, era la parte de sometimiento. Y este hombre sometió al pueblo. En el inicio del origen de las religiones, cuando uno estudia la parte teológica, uno estudia cuál era esa forma de gobierno autoritaria por parte de Israel. Pero al pasar unos capítulos posteriores, podemos encontrar, por ejemplo, en mismo Génesis capítulo 12, versículo 17, vemos a Abraham, por ejemplo, cuando estaba saliendo, yendo a la tierra, a esa tierra prometida que Dios le había prometido, y dice la palabra de Dios que llegó a Egipto. Y en Egipto ya existían los faraones. ¿Pero qué eran los faraones? ¿Qué forma de gobierno eran los faraones? Bueno, los faraones eran una monarquía absolutista y teocrática. Escúchame, monarquías absolutistas, pero él era absolutista y teocrática. ¿Por qué? Porque lo que él decía era ley, por ejemplo, pero también era porque el faraón era considerado un dios. Entonces lo decía no solamente el hombre por fuerza política, sino que también la política era impuesta por parte de la religión. Entonces el faraón, o en este caso Abraham, llegó a una nación en donde en su momento había una monarquía absolutista y, en este caso, también teocrática. Pero no muy lejos de allí, posteriormente vemos, por ejemplo, que había monarquías absolutistas, no teocráticas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 14, en donde vemos, por ejemplo, cuando Abraham sale a libertar a Lot, como dice el título en la palabra de Dios, observamos que habían reyes. Los reyes de Sodoma, vemos los reyes, por ejemplo, de Gomorra, vemos el rey de Adma, diferentes reyes que había en aquel momento, pero esos reyes no eran teocráticos, era una monarquía absolutista, más no teocrática. Los egipcios era una monarquía absolutista y teocrática. Y esto me enmarca un poco que esta forma de gobierno de monarquía, llámela absolutista teocrática o solamente absolutista, el mundo o la sociedad que la Biblia me enmarca, durante casi más de 2000 años, se enmarcó dentro de esta estructura. Israel también pasó por este proceso. Israel era una monarquía absolutista porque era el rey quien lo imponía. Hubo revueltas, hubo guerras civiles en Israel en los tiempos de Roboam. Y lógicamente hubo una división de monarquías, pero hubo monarquías absolutistas. Una de las tribus, la tribu de Judá, que era una de las divisiones, también pudo haber manejado la política de monarquía absolutista y teocrática. Para las personas que les encanta estudiar los procesos de los reyes, recuérdense que la monarquía que había en Judá era absolutista y teocrática. La que había en Israel era absolutista. Cuando uno estudia la sociedad política del pueblo de Israel, estaba dividido en dos tipos de monarquía. No es sino hasta que vienen los griegos y las personas dirán, ¿dónde me hablan de los griegos la palabra de Dios? Claro, cuando usted, por ejemplo, ve el libro de Daniel, usted va a ver que habla sobre, por ejemplo, el príncipe de Persia. A pesar que me habla de una potestad, me está hablando de una forma de gobierno. La Biblia me habla sobre el príncipe de Persia, sobre esa forma de gobierno, y me habla exclusivamente de cómo iba a ser esa forma de gobierno, esa estructura de pensamiento. Y es cuando los griegos hoy comienzan a estudiar sobre el término político. Y el término político, Ricardo, tú que has estudiado relaciones políticas también, puedes hablar acerca de cómo la democracia está inmerso no solamente en nuestra época, sino en épocas antiguas. Los griegos, cuando tomaron a los medos y los persas, ellos le llamaban los bárbaros, porque cuando usted lee el libro de Ruth, también a las personas que dicen, ¿cómo me habla acerca de la palabra de Dios? El libro de Esther, perdón. El libro de Esther me muestra
cómo era la forma de gobierno de aquel emperador, ¿no? Artajerjes era un emperador que quiso ser en su momento, a pesar que no toda la sociedad medo-persa era así, ser monárquico, en este caso, monárquico, autoritario y teocrático. Era considerado en su momento como el emperador Dios. Los griegos le decían bárbaros a los medos y persas cuando conquistaron a estos hombres, y dice de que el imperio griego trajo un avance de la sociedad con el término democracia. Claro, no como la democracia que conocemos hoy en día. La democracia en aquel momento era manejada por élites aristocráticas, y lógicamente pues hubo una caída de ese tipo de democracia, porque la aristocracia era manejada no solamente por los sabios griegos, sino también por los generales griegos. Y cae la estructura de pensamiento democrático de los griegos a conformarse una república. Y usted me dirá, ¿dónde la Biblia me habla de república? Cuando usted habla acerca de la Roma en los tiempos de Jesús, me está hablando de una república. Que la Biblia no me habla de república, pero la forma de gobierno preestablecida para los romanos fue la república. ¿Y por qué la república? Porque los griegos no asentaron tantas leyes. Los romanos dijeron lo más importante para conformar la política en una sociedad era a través de las leyes. Las leyes romanas. La gente que estudia derecho ve derecho romano porque es la base fundamental de la ciudad. Por eso que la política y la ciudad están fundamentadas. Si vemos que la política y la ciudad están fundamentadas, el gran avance de la sociedad romana era establecer leyes en cada una de las ciudades donde estaban preestablecidos. A pesar que Alejandro Magno haya tomado todas esas ciudades, no preestableció en este caso leyes. Los romanos llegaron no solamente con la fuerza, sino con las leyes a imponer su posición política. Por eso Jesús en la escritura decía, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque estaban preestablecidas por leyes. Los tributos eran leyes para, escúcheme bien, para los medos y los persas. Para los griegos no era una ley preestablecida. Era algo que llegaba de manera ocasional a instituir esa parte impositiva. Pero, por ejemplo, los romanos sí lo preestablecieron. Ahora bien, todo esto que hemos hablado de formas de gobiernos, monarquías, repúblicas, que están establecidas en la palabra de Dios, lo vamos a ver ahora más adelante cómo lo preestablecía Israel, Ricardo. Pero un tema que tú me hablabas acerca en estos días, de manera personal, él me comentaba acerca del tema de no solamente la parte exegética, sino de la parte profética. El nuevo orden mundial que se quiere establecer no va a ser algo nuevo. El nuevo orden mundial es muy parecido en los inicios y vestigios de Nimrod. Vamos a volver a los tiempos de Nimrod, en donde va a haber una dictadura global, en donde va a ser un solo hombre que va a manejar no la ciudad, sino el mundo entero, que era lo que quería desarrollar Nimrod. Ahora, esa forma de gobierno, que en su momento no sabíamos llamarlo, si era una monarquía, pero que era absolutista, de algo sí vamos a estar claros, que va a ser una dictadura absolutista en el cual va a querer manejar el nuevo orden mundial a través de la fuerza. Si tú hablas acerca de las relaciones, una de las cosas importantes son las relaciones diplomáticas. ¿Cómo será la estructura de pensamiento para las relaciones diplomáticas en esta forma de gobierno, Ricardo? Fíjate, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y antes de continuar, sí me gustaría aclarar algo que de repente alguien que nos pueda escuchar no lo tenga claro, ¿no? Teocracia. Teocracia es simplemente forma de gobierno cuyos líderes consideran que son guiados por una divinidad, ¿no? ¿Qué pasaba con el faraón? Tú lo explicabas muy bien. Él se creía Dios. ¿Ves? Yo soy Dios. Entonces, recuerdo lo que sucedió en Daniel, ¿no? Mira, yo hago una estatua, vayan, adórenla. O sea, el rey en algunas ocasiones pues decía, yo soy Dios, o a mí me dijo el Dios X, ¿no? Habían reyes, tú lo explicabas también, que no eran ellos considerados divinidad como tal, pero tenían sus propios ídolos, ¿no? Bien sea Cera, bien sea Baal, en los tiempos de Acab y Jezabel. Había muchos dioses que tenían este tipo de reyes, e incluso del pueblo de Dios, pero también de otras naciones. Pero siempre se mantuvo esto, ¿no? Y fíjate que algo que me llama la atención, iniciando la respuesta a la pregunta que me hiciste, me voy mucho al tiempo de Salomón, ¿no? Salomón, dice la Biblia, pues que él lo que pidió fue sabiduría. Y el resultado o la consecuencia, ¿no?, de la respuesta a esa petición es que él empezó a establecer muy buenas relaciones internacionales. O sea, yo no veo relaciones internacionales en la palabra de Dios tan
bien ejecutadas como las que hizo Salomón. Yo necesito la madera no Del recuerdo, Líbano, el cedro. del Líbano, exacto, el cedro del Líbano le necesitaba él. Fue esta reina a hablar con él. La de Saba de Etiopía. Exactamente. Entonces, prácticamente tuvo contacto con todo el mundo. Se pudiese decir que el mundo de ese tiempo conoció a Salomón. ¿Por qué? Porque él entendía que habían otro tipo de naciones que tenían cosas que él necesitaba y él podía darle cosas pues que ellos pudiesen necesitar y pudiesen llegar a un acuerdo donde todos se viesen necesitados. Otra vez el corazón del hombre siempre ha ido de continuo al mal. Hay gente que ha abusado de esa autoridad y ha empezado a hacer cosas pues que no debieron haber hecho. Hoy en día pues mucha gente no entiende, piensan que es una película la historia prácticamente del ser humano hasta la actualidad. Hoy en día pues la gente tiene muchísimas libertades que hace tan solo 200 o 300 años hacia atrás pues eran impensables tener, ¿no? Un rey, o sea, había muchas cosas que uno hacía, iba un rey, bueno, hoy en día al presidente le dicen de todo, pero antes tú insultabas al rey, pues a ti te mataban en el acto, ¿no? Hoy puedes ir preso. Hoy por lo menos vas preso, pero depende del gobierno, ¿no? Y hay gente que lo soporta, otros no, pero antes era mucho más fuerte que ahora. Pero este tipo de formas de gobiernos, cada una con sus propias particularidades, hay gente que dice, bueno, a mí me gusta a mí me gusta la democracia, a mí me gusta lo otro. Y mira, a mí no por este programa en particular, pero en realidad siempre en los últimos años, pues he visto cómo lo que muchos consideraban perfecto, la democracia como la forma de gobierno ideal, ¿no? El mismo corazón del hombre se ha encargado de buscar la forma de entorpecer esta supuesta forma perfecta, ¿no? Lo que llaman la separación de poderes, del ejecutivo, del legislativo, del judicial, donde cada quien supuestamente tiene un criterio independiente, ¿no? Pero ahora pues se ve como eso se mancha, ¿no? Y hay una apariencia de separación cuando en la práctica no lo es, y no hablo especialmente en Venezuela, o sea, esto está pasando en muchas partes del mundo, y nosotros como cristianos, ¿no? Tenemos que entender que todo esto sucede por alguna razón. Simplemente pues el corazón del ser humano ha llegado a este punto, y me gustaría enlazar esto que estoy hablando de las relaciones con algo muy importante. Yo sé que de repente lo vamos a desarrollar en el siguiente programa, pero un cristiano, hermano Carlos, un cristiano hoy en día, año 2020 finalizando, a veces toma un papel político más allá del cristiano, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo sé que la Biblia me dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero esto lo quiero enlazar como un paréntesis para seguir en el tema, porque sé que a la gente le va a llamar la atención esto. ¿Hasta qué punto un cristiano tiene que inmiscuirse en esto? O sea, esto es importante entenderlo, yo decir, bueno, yo soy cristiano, pero sigo tal corriente de gobierno o tal gobernante o tal forma y empiezo a meterme en eso, porque uno es muy efusivo, hermano Carlos, y hoy en día las redes sociales pues están sacando, leí a alguien que dijo, está sacando lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Tú ahora mandas un tweet con cualquier cosa que piensas y bueno, te caen encima, ¿no? Y hoy en día también este movimiento de los supuestos derechos, ¿no? Del ser humano, pues ha sido como también una máscara para movimientos políticos, para formas de gobierno que realmente tienen otro tipo de intereses, ¿no? Y la gente no se da cuenta de esto. Con esa predicación, por llamarlo de alguna forma, de la justicia, de la igualdad, de que vamos a luchar por los oprimidos, por no sé qué. Y entonces incluso mucha población, pero cristianos también dicen, oye, mira, esta persona sí tiene razón, este sí va a hacer tal cosa. Entonces el corazón del hombre empieza a depositar esa confianza en un gobernante, incluso por encima de la confianza en Dios.
¿Ves? Un fenómeno muy común en Venezuela en los últimos años. Me voy de Venezuela porque no se puede y van a otro país y bueno, resulta que la forma de gobierno del sitio donde están pues no le parece, le gustaba más la forma de gobierno en Venezuela, que no es perfecta, pero con todo y eso pues todavía se puede vivir. Entonces hay gente que no entiende lo que le dijo el Señor a Josué. ¿Ves? Yo te voy a bendecir donde quiera que vayas. Y es como que algo que yo sé que más adelante vamos a lanzar, pero ¿qué piensas tú de esto, hermano Carlos? Esto de ese papel Mira, político del cristiano. Yo lo he conversado en diferentes lugares, en diferentes plataformas, no solamente a nivel eclesiástico, inclusive a nivel político también lo he hecho. Toda persona que va a estudiar o se va a inmiscuir en el término de la política es una ciencia. Y como una ciencia se estudia, entonces lógicamente la persona por ignorancia comienza a adentrarse en estos términos simplemente por emoción. De hecho, a nivel filosófico se dice que la política y la religión se parecen mucho. Las personas, tú decías algo, ¿no? Es que el faraón se creía a Dios, pero es que una cosa es que él se crea a Dios y que las demás personas se lo crean. Exactamente. Entonces comienzan las relaciones, ¿no? Entonces, dentro de la relación, un cristiano debe entender, no estamos diciendo ni que es bueno ni que es malo, ¿no? La Biblia me dice que nosotros somos príncipes y sacerdotes, ¿no? Y yo considero que cuando me habla acerca del principado, me está hablando sobre el término político, y eso es sobre un término político, ¿no? Una forma de gobierno. Y la palabra de Dios me enmarca de que lógicamente nosotros debemos dar a Dios lo que es de Dios y eso es lo que es. De hecho, lo vamos a tomar más adelante, porque el apóstol Pablo, si no me equivoco, está en Romanos capítulo 13, me hace una referencia acerca de los deberes del cristiano, y dentro de los deberes cristianos, Pablo habla sobre los deberes políticos. Entonces, dentro de esta carta que Pablo habla, dentro de la estructura de pensamiento de los romanos, siendo el romano que lo usa como carta de pensamiento, él lo estructura. Ahora bien, lo que tú decías en referencia a esto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la Biblia con todo esto? Israel no escapaba, Ricardo, claro, acerca de las formas de gobierno. Las personas que nos están preguntando, bueno, vamos a hablar sobre las formas de gobierno de Israel. Israel realmente tuvo 6 formas de gobierno. Durante la fundación del pueblo hebreo, ha tenido 6 procesos de gobierno, inclusive estoy hablando hasta los momentos de Jesús. Ahorita, pues lógicamente, está constituido por una república, existe un parlamento, existe un primer ministro, todo el proceso que está allá. Pero hasta el momento han habido 6 movimientos de formas de gobierno. La primera, para que lo veamos, ¿no? Primero existía el término patriarcal. Y esto es importante entenderlo. Israel en sus inicios con Abraham era un proceso patriarcal. Y escatológicamente, escúcheme bien, Ricardo decía que todo el mundo se siente decepcionado hoy con la democracia. Es que tiene que ser así. Para constituirse el nuevo orden mundial, la gente se va a cansar de la democracia, se va a cansar del comunismo, se va a cansar de la monarquía y queremos algo diferente. Es algo diferente, no es algo diferente que ser nuevo, sino el absolutismo de la dictadura que tenía Nimrod. Porque antes de Nimrod no existía tampoco nada. Ahora que tienen, está cansado, ya no me gusta y la gente va a querer algo nuevo. Fíjate, hermano Carlos, disculpa que te interrumpa. América Latina es un ejemplo perfecto de lo que tú estás mencionando, porque yo sé que hay hermanos que están en Colombia, en Chile, en Argentina, en muchos países que nos están viendo, y sucede algo similar, incluso en Bolivia acabó de pasar, ahora mismo en Perú pues hay un desastre, ¿no? ¿Y qué pasa? Ponen el partido A, por decirte algo, no me gusta el A, queremos al B, pero entonces prueban al B y después dicen, no, como que estábamos mejor en el A y vuelven al A. Y siempre están en este tira y encoge, dice uno aquí en Venezuela, ¿no? De que hay una insatisfacción y está totalmente demostrado en lo que está pasando en el mundo entero. Ahora mismo en Estados Unidos también mucha gente hablaba de lo que estaba pasando, que los republicanos, ahora bueno, vamos con los demócratas, y no solo que gana uno o gana otro, sino por el margen, ¿no? Tú ves que todo está tan parejo, entonces realmente pues no hay una mayoría. En muchas naciones quien gobierna no tiene el apoyo de la mayoría como tal de la población, porque si tú me dices, bueno, yo tengo el 52% de las preferencias, no tienes la mayoría real, o sea, es algo de 50 más 1, ¿no?
pero que tú digas el 80, el 90% quiere ir con una sola persona, eso en ninguna parte del mundo está sucediendo. Imposición, la única manera. La única manera, o sea, soy porque soy, pues, y tendríamos que irnos también atrás, que eso no me faltó decirlo hace un rato, pero desde la época de la conquista de, bueno, ya no se puede llamar así, la conquista de América, ahora hay otro nombre, ¿no? Desde que llegó Cristóbal Colón, entonces, fíjate que la Iglesia Católica llegaba, pues, a imponer, ¿no? Venimos de parte de Dios, estas riquezas son nuestras, o te la cambio por un espejo, me das el oro, y bueno, cosas que pasaron, ¿no? Que pueden ser buenas para uno, para otros no. Lo cierto es que siempre ha habido esa manipulación hacia las demás personas que realmente va a ir de mal en peor. Incluso escucho aquí en Venezuela, ojalá se levantara X persona, vamos a ponerlo a lo malo, este tiene que ser, y que él solito se encargue por ser buen empresario, por tener X, o sea, usted es el indicado. Entonces ya la misma gente empieza a proponer a las personas, así no tengan experiencia en la política, no pertenezcan a ningún partido. De hecho, hay un hastío a los partidos políticos tradicionales, y no te hablo de Venezuela, te hablo del mundo en general. Es escatología. Y es escatológico 100%, porque realmente pues son señales también de que la venida del Señor está cerca. Para las personas hablando de referencia, esa insatisfacción, los hermanos que nos están escuchando, las personas que nos están escuchando, son las mismas insatisfacciones que tuvo el pueblo de Israel. Claro. Por eso es que cuando Israel, lógicamente, en su primera forma de gobierno, la primera forma de gobierno para el pueblo hebreo fue el patriarcal. Abraham, Isaac y Jacob eran tribales en su momento. Cuando hablo del término patriarcal, era tribal. No existe una forma de gobierno estructural, pero era el padre quien dominaba absolutamente todo dentro de la sociedad. Entonces la sociedad era patriarcal tribal. Lógicamente Dios hablaba en aquel momento a Abraham, a Isaac y Jacob y comenzaba a dirigir, por supuesto. Como era una sociedad tribal, no estaba fundamentada, en este caso, una ciudad. Esa primera parte compleja de la sociedad tribal también tenían problemas. Existía la insatisfacción en esta manera de que solamente le hablaban a un solo hombre. Y posteriormente, después de que Israel fue dominada por los egipcios a través del faraón, en todo ese proceso, observamos, por ejemplo, dentro del juego político a José, que entró dentro de la política del faraón, y en ese dominio de la política del faraón, él comienza, pues lógicamente, a manejar ciertos hilos políticos del pueblo. Pero en Israel, posteriormente que comenzaron a ser esclavos del faraón, comienza el Señor a trabajar con un hombre llamado Moisés. Y ahí se forma una estructura de gobierno caudillista. Nosotros los venezolanos vivimos durante el siglo XIX todo el movimiento federalista del caudillismo en Venezuela, pero comenzamos a conformarse un movimiento de caudillos. ¿Sí? Moisés era un caudillo, Josué fue un caudillo, y no quiero que malinterpreten el término caudillo, porque bueno, si por desconocimiento del término, pues estudiando un poco el término del caudillo, no quiere decir que sea malo. No le pongo el epíteto de que sea malo o sea bueno. Era caudillo porque era el único hombre que dirigía una gran nación. Ese tipo de sociedad, en este caso la sociedad hebrea, el Señor le dijo, mira, va a llegar un momento en donde el pueblo ya no va a querer que una persona lo domine. Y de manera profética le dice en años posteriores de que iban a pedir una monarquía. El pueblo de Israel pasó de ser caudillos de una sociedad caudillista entre Moisés y Josué a pasar a un sistema de jueces. Es decir, el poder judicial comienza a instituirse. No existía poder político completamente en el poder ejecutivo porque era un caudillo, era un hombre que manejaba. Lo primero que comienza a instituirse en el pueblo de Israel es el poder judicial para el dominio, porque el poder sacerdotal no estaba supeditado en su momento. Para la gente que habla sobre teocracia, en los primeros vestigios no había teocracia, es decir, Dios manejaba al pueblo, claro, pero el término teocracia no estaba fundamentada en su momento. Y esto es importante que lo visualicemos, ¿no? El pueblo ya comenzaba, por ejemplo, a rechazar ciertas cosas de Moisés. Esa estructura de pensamiento de Moisés a nivel de caudillo ya comenzó a fastidiarle a ciertas personas hasta que el Señor le dijo que iba a existir una profecía para eso. Comienzan los jueces, el sistema judicial comienza a instituirse con hombres que iban a comenzar a libertar a través del poder militar y el poder judicial, a mandar cómo deberían instituirse las leyes o manejarse las leyes en su momento en el proceso de los jueces.
Entonces, el tercer proceso de forma de gobierno que tuvo Israel fue el proceso judicial de jueces. Posteriormente a ese proceso, Ricardo, hubo una fusión entre sacerdote-juez. ¿Quién fue? Samuel. Samuel unifica tres posiciones políticas, podría decirse: el sacerdotal, el de juez y el de profeta. Porque no estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de cómo funciona el liderazgo, en donde él manejaba la parte teocrática y también manejaba la parte política. Pero comienza posteriormente el pueblo a pedir un rey. Y es allí donde, para los otros programas, vamos a conocer algo que es importante: los defectos de las formas de gobierno. Israel tuvo una forma o un defecto en la forma de gobierno que hoy lo vivimos hoy en día. Cuando tú vas al libro de Samuel, vas a encontrar de que la causa política por la cual el pueblo de Israel pidió rey era una sola: corrupción. Los hijos de Samuel eran corruptos. Samuel dijo: me desligo de la parte judicial, dejo a mis hijos para que manejen el poder judicial, y yo me aboco al tema de ser profeta y al tema de ser sacerdote. Resulta y pasa de que los hijos corrompieron, en este caso, lo que tiene que ver el poder judicial. Y el pueblo se cansó y dijo: no, necesitamos un rey. Y comienza a instituirse el poder monárquico. La cuarta forma de gobierno que tuvo Israel fue el poder monárquico. Un poder monárquico que se mantuvo único hasta Salomón. Era un poder monárquico absolutista y teocrático. ¿Por qué? Porque estaba bien delimitado la forma estructural sacerdotal, que no estaba supeditado por la forma de gobierno. Hasta que vino Roboam en una guerra civil, una estructura de cambios de estructura civil, y Israel se divide en dos. La tribu de Judá sigue siendo monárquica, absolutista y teocrática, pero la tribu de Israel pasa a ser una monarquía totalmente absolutista. No existía la parte teocrática como estructura. Entonces Israel, hasta ese momento, pasaron mucho tiempo y se formó como una monarquía. Más adelante, en la época, por ejemplo, de Herodes, existía un dominio fuerte del poder monárquico, judicial y sacerdotal, hasta el punto de que los sacerdotes, en aquel momento dominados por el Sanedrín, entre fariseos y saduceos, tomaban decisiones que eran impuestas casi que al rey, porque el Imperio Romano había establecido leyes que las leyes internas de cada ciudad tenían que estar, escúchenme bien, supeditadas ante el plano político, pero en el plano religioso podían hacer lo que ellos querían, causa por lo cual Jesús es muerto. Claro. Ahora bien, lógicamente que las élites del poder monárquico se mantuvo hasta los tiempos de Jesús. Las élites de monarquía y la monarquía sacerdotal se mantuvo en ese proceso. Ahora bien, todas estas formas de gobiernos estaban establecidas por ese hastío que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo se cansó de los patriarcas, el pueblo se cansó de los caudillos, se cansó de los monarcas. Entonces vamos a hacer una fusión del poder judicial con el poder sacerdotal. Esos sistemas de políticas, Ricardo, el pueblo se hastía, el pueblo se cansa. Lo que hoy vive la sociedad, el pueblo de Israel también se cansó. Se cansó porque lamentablemente pues los hombres que dirigen esas formas de gobierno son hombres. Y como hombres se equivocan. No existe el hombre perfecto. Es decir, ese hombre imaginario que creía Platón, el hombre perfecto, que Marx lo decía, no existe. Y realmente es allí donde nosotros, por ejemplo, cuando hablamos sobre formas de gobierno a nivel eclesiástico, observamos de que nosotros nos desligamos totalmente de esos términos porque lógicamente la estructura de pensamiento que la Biblia nos marca me dice de que debemos ser dirigidos netamente por Dios. Amén, amén. Wow, tremenda explicación, hermano Carlos. La hora se nos fue rápido hoy. Yo pensé que íbamos a ser más rápido, pero es que este tema es muy interesante, hermano. Fíjate que tú empezaste a hablar del sistema tribal, ¿no? De hace miles de años, pero no sé si la gente sabe que nos está viendo que estos sistemas existen hoy en día. Todavía. Que sí. Todavía hay tribus indígenas en ciertas regiones donde pues está el cacique allí, o cada quien tendrá su propio nombre, que es el hombre que lidera al pueblo, pues, y la gente le hace caso, y bueno, cuando él esté anciano, él verá quién designa. Ellos tendrán su propio sistema. Y me gusta que hay gobiernos que respetan eso.
y no se meten con ellos. En Estados Unidos a los nativos americanos, pues mira, les tienen un respeto tremendo los que quedan y ellos pues están exentos de muchas cosas que el resto de la población no está. Entonces son cosas que suceden, ¿no? El caudillismo, bueno, lo conocemos acá mucho en Venezuela, los que estudian historia de Venezuela también. Y fíjate cómo la mano de Dios estaba tan metida en el pueblo, ¿no? En dos ocasiones, personas muy cercanas a Moisés, ¿no? Le dijeron, mira, tú estás, y cosas ciertas, ¿no? En el caso de María, la hermana, le dijo, mira, tú tienes una mujer que no debías haber tenido, y ¡pum! La hermana pues sufrió castigo de parte de Dios. Sin embargo, cuando él pecó, pues fue desechado. Así que es tremendo cuando Dios pone a alguien en un lugar, ¿no? Y tiene su respaldo. Hablabas también algo de José y me gustaría pues dejarle a la gente con este pensamiento, con esta incógnita. Qué bonito sería que un cristiano pudiese tener el papel que tuvo José en un gobierno, ¿no? Porque fíjate que la primera referencia que vemos en la palabra de Dios no es directamente del pueblo de Dios, sino que una persona que vivía en integridad conforme al corazón de Dios trabajó para Egipto, que es una tipología del mundo, ¿no? Y fue usado por Dios para que prácticamente el mundo entero no pasara por una hambre en esos 7 años de escasez de alimentos. Dios le dio mucha sabiduría, porque yo siento que lo único que puede mantener a un ser humano cuando llega a esas posiciones es el amor a Dios, es el amor y el respeto por la palabra de Dios. Ahí, hoy en día, hermano Carlos, he conversado con pastores que me dicen que ya cuando las políticas públicas no funcionan para controlar la delincuencia, van donde los pastores. Y le dice, pastor, vamos a ir a este barrio donde no puede entrar la policía, donde no puede entrar nadie del gobierno, pero puede entrar un pastor. Y se dan cuenta la capacidad que tiene uno, y no es por el carné que diga pastor, sino porque Dios pone gracia en uno para poder pues tratar de mediar en este tipo de situaciones. Y otra cosa que mencionaste que me encantó, que lo pude comprender, es que para Dios cumplir su plan, él prácticamente utilizó el sistema político del momento, esa división que había en los tiempos cuando vino Jesús en las leyes, donde la parte política se sujetaba a Roma, pero la parte religiosa se sujetaba allí a los fariseos, los saduceos. Pues, ¿qué le dijo Pilato? Mira, yo no puedo hacer nada, eso a mí no me compete, ¿no? Prácticamente fue lo que le dijo. O sea, si tú me lo vienes acá y me dices que me demuestras evidencias que él le habló mal de Roma o quiso hacer una revolución para tumbar el Imperio Romano, pues ya es otro tema. Totalmente. Pero las acusaciones que habían contra Jesús no era competencia de Roma, era competencia de los propios judíos. Entonces, él mismo lo dijo en un principio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, es decir, lo mandaron a crucificar. De hecho, hay un pasaje que a mí, yo sí, cuando hablo sobre este término de política, me gusta mucho. ¿Quién iba a decir a la gente que nosotros estamos en contra de esto? Lo que siempre lo hemos afirmado es que, lógicamente, un cristiano debe estar claro, ¿no? Una persona que es religiosa, un pastor, no puede estar, en este caso, en las terminologías políticas, ¿no? Claro. Un hermano de la iglesia que trabaje, no hay ningún tipo de problema. Pero una de las cosas que me gusta es, imagínense, Jeremías 27:6 dice de la siguiente manera: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, dice, rey de Babilonia, pero este término dice, mi siervo. Nabucodonosor tan malo que fue, y el Señor le dijo, mi siervo, usó un político que no era hebreo para trabajar con esto. Una de las cosas que tú estás hablando, para ir concretando ciertas cosas, Ricardo, es que hoy en día, por ejemplo, los estados son laicos. Hoy predicamos la palabra de Dios con toda libertad en Venezuela y en muchos países del mundo porque son estados laicos. Que un estado laico es un estado donde se separa muy bien lo que es el sistema político y el sistema religioso. Ya las sociedades casi que a nivel mundial, exceptuando ciertas estructuras, inclusive Irán tiene una estructura que, a pesar de que es islámica, está bien separado el poder judicial, pero supeditada al sistema religioso.
Pero hoy predicamos la palabra porque existe un Estado laico. Si, por ejemplo, el Estado venezolano dijera somos 100% católicos, no podíamos predicar la palabra de Dios, por ejemplo. Claro. Entonces, la separación de la estructura de sistemas de gobierno es importante. Hoy los sistemas laicos marcan la estructura de las formas de gobierno. Es decir, tienes el sistema político, pero el sistema religioso no tiene que ver en absoluto en la toma de decisiones, escúchenme bien, en las tomas de decisiones a nivel político. Pero lógicamente que hay parámetros religiosos que deben marcar derechos, deberes de la sociedad. Hoy vemos, por ejemplo, que al haber estados laicos se pudo, las sociedades que, por ejemplo, reclaman los derechos, o las personas que reclaman los derechos homosexuales, pueden hacer esto en los estados laicos. Si no hubiera sido un estado laico como un estado islámico, los estados islámicos no va a permitir eso. Claro. ¿Por qué? Porque el plano religioso supedita el plano político. Ahora bien, hoy en día las personas podrán decirnos, ajá, pero ¿qué tiene que ver con esto? Hablábamos hace rato en Romanos capítulo 13, Ricardo, el apóstol Pablo hace un tratado, y eso es la palabra, hace un tratado especial sobre los deberes cristianos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 13 habla la base fundamental de los términos teocráticos que hoy nosotros los cristianos manejamos. Escúchame bien, esto no fue un tratado teológico para la iglesia, sino para la sociedad del homus políticos, del hombre político. El apóstol Pablo, ciudadano romano, hombre que conocía las leyes romanas porque era abogado romano y era abogado también judío. En el capítulo 13 comienza unos versículos que marcan un tratado político para todo cristiano. Escúchese bien, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A veces las iglesias las tomamos como para los cargos eclesiásticos. No, el apóstol Pablo estaba hablando para en aquel momento toda la cultura que estaba imponiéndose en la cultura romana. Y dice más adelante, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y está diciendo, bueno, si usted se opone a la ley, usted va a sufrir. Haga las cosas buenas, porque dice más adelante, porque los magistrados, en la iglesia había magistrados, habían pastores, obispos, claro, pero está hablando. Y los magistrados trabajaban ¿para quién? Para el sistema político, el sistema ejecutivo y el sistema judicial, decía. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, que si usted hace lo bueno, no se preocupe, porque usted le va a hacer todo lo bueno. ¿Quieres, pues, no temer en la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El apóstol Pablo está diciendo, usted viva correctamente como cristiano, viva honestamente como cristiano. Hoy en día, si usted tiene que ir a votar, vote porque a usted le guste. Usted tiene que pagar impuestos, pague los impuestos que usted tiene que pagar, porque el sistema de gobierno que está en el momento que Dios ha permitido es ese. A nosotros los cristianos no nos manda el Señor a hacer una pancarta política y salir en pro o en contra. Sí, eso no lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su momento, de hecho el apóstol Pablo cuando muere, muere por un magistrado. Muere por manos en aquel momento del César, porque había un decreto en donde él le habían dicho en Israel que era un sedicioso, que era un hombre problemático. Él se defendió con el rey Agripa, pero allá no se defendió. Él tenía ese sueño, pero ese sueño estaba firmado por una ley. Si tú eres sedicioso por predicar lo que ellos estaban formando, tú no te defendiste, tenías que morir, porque el apóstol Pablo no se defendió en Roma. Entonces ahora, Ricardo, ¿existe una forma de gobierno? Sí, esa forma de gobierno hoy no sé en qué país está. En mi país, por ejemplo, somos una democracia republicana. Y la iglesia, gracias a esa democracia republicana, pues podemos predicar la palabra de Dios. ¿Hay imperfecciones? Que las hay, claro que las hay, como en cualquier otro país ahí existe ese tipo de problemas. Pero una de las cosas fundamentales es que nosotros tenemos que vivir bien, tenemos que ser honestos entre lo que cabe, y si lógicamente de repente no le gusta su forma de gobierno, pues tendrá que irse a otro país del extranjero que le guste una forma de gobierno, ¿no? Correcto, y también sucede eso, ¿no? Que hay gente que se va y no le gusta la forma del gobierno del país al que llega, que es peor todavía, ¿no? Entonces, oye, pero en Venezuela no es así.
Entonces, pues vamos a ponernos allí en manos de Dios y entender que todo esto es importante, incluso para comportarse como cristianos. Una cosa, y vamos a acotar esto, porque ya estamos finalizando. Observe, en el caso de nosotros los venezolanos, en Venezuela, nuestra constitución dice que somos una democracia participativa. En la mayoría de constituciones a nivel latinoamericano dicen que la democracia es representativa. Esa palabra participativa cambia totalmente el espectro de todas las leyes a nivel nacional. Nosotros a nivel de término participativo, pues lógicamente cambia ese proceso. Y no estoy hablando de política, estoy hablando simplemente de que una palabra en el término que dice democracia participativa cambia la estructura de pensamiento hasta inclusive de la parte eclesiástica, Ricardo. ¿Por qué? Porque la parte participativa baja todas las estructuras. Y esa parte de estructuras, por ejemplo, hace de que las organizaciones tomen en cuenta a las personas que están afiliadas. Correcto. Así que bueno, ya estamos culminando el día de hoy. Esperamos ser de bendición para sus vidas. Escríbanos allí en los comentarios qué les ha parecido. Ya la semana que viene vamos a estar desarrollando un poco mejor este tema, llevándolo a la actualidad, porque como cristianos pues tenemos mucho que entender sobre esto. Recuerde que estamos todos los viernes a las 6 de la tarde en nuestra cuenta aquí de Facebook de la iglesia. Síganos y esté al tanto de todo lo que vamos a estar subiendo. No sé si le adelantamos algo de lo que viene, hermano Carlos. Adelante, Ricardo. Bueno, es de la Biblia, le voy a decir esto. Solo que es de la Biblia, y así que vamos a seguir hablando sobre esto, entendiendo pues que esto sobre todo lo que leíste, hermano Carlos, al final del apóstol Pablo a los Romanos, pues es tremendo, porque hay dilemas, sobre todo cuando la gente lee esto de que Dios quita y pone reyes, será verdad, será mentira, que si la voluntad, ¿cómo le llaman? Voluntad permisiva de Dios, ¿no? Entonces lo elige uno, Dios tiene control, no tiene control, entonces muchas cosas de estas pues son importantes de desarrollar. Ricardo está así como que, bueno, la próxima semana vamos a estar tratando son 4 palabras, pero vamos a poner el contraste de muchas cosas, ¿no? Vamos a tomar contrastes, por ejemplo, acerca de democracia versus dictadura. Vamos a hablar términos sobre, por ejemplo, capitalismo versus socialismo. Entonces, la próxima semana vamos a englobar estos términos para que el cristiano pueda ver qué me dice la palabra de Dios en base a estos conceptos y en base a las formas de gobierno, cómo eran y cómo son hoy en día. Claro, y muy importante con esto, hermano Carlos, no es solamente desde el plano histórico, sino desde el plano bíblico y del papel de uno como cristiano ante estas formas de gobierno, ¿no? Porque es cierto que muchos cristianos pues tienen su corazón y van pues predicando a veces más política que Biblia, y realmente pues la Biblia tiene mucho que ver para esto. Así que bueno, no vamos a seguir porque sé que esto lo vamos a desarrollar la semana que viene. Dios les bendiga, gracias por su sintonía en el programa de hoy y nos vemos la semana que viene si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.